Buenas tardes, sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla del ciclo webinars de la Universidad Mayor C de Temuco. Hoy les presentaremos estrategias académicas y actitudinales para enfrentar la prueba de transición para la admisión universitaria. Y quienes se exponen serán el director regional académico de la Universidad Mayor, Alejandro Bucaso Varela, profesor de Estado de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y magíster en Neurociencias de la Educación de la Universidad Mayor, y Alexis Soto Salcedo, director de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor C de Temuco, psicólogo y magíster en Educación. Les recordamos que si tienen alguna pregunta la pueden hacer al costado derecho de sus pantallas, en la sección de preguntas. Si nos están escuchando a través de sus celulares, lo pueden hacer en la pestaña inferior donde está el signo de interrogación. Al terminar la charla, Alejandro y Alexis responderán a sus dudas. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar acá. Y básicamente lo que queremos con el profesor Alexis es compartir con ustedes alguna experiencia o algunos tips, si lo quieres llamar, que pueden ayudarles a enfrentar este proceso que es para todos desconocido, por supuesto que para ustedes también, no solamente porque es primera vez que lo rinden, sino que porque además es una prueba nueva y eso siempre genera algún nivel de incertidumbre. ¿Ya? Pero fundamentalmente, independiente de lo que podamos compartir con ustedes, lo que también nos interesa es que después podamos abrir fundamentalmente un espacio de diálogo y conversación para poder compartir experiencias, poder aclarar eventuales dudas que tengan y podamos aprender entre todos. Estos son espacios de aprendizaje fundamentalmente. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que me parece muy relevante, primero es colocar el contexto de lo que están viviendo. ¿Ya? Sin duda, y lo han escuchado muchas veces, este ha sido un año extraordinariamente complejo, muy diferente a cualquier año, ¿no es cierto? Donde no teníamos antecedentes históricos de una situación de estas características, donde hemos tenido que transitar desde una educación a la cual estamos acostumbrados, muy tradicionalista, muy convencional, esa educación presencial, ¿no es cierto?, a este entorno virtual. Y hemos aprendido que el entorno virtual tiene muchas riquezas, pero también nos hemos dado cuenta que hay muchas dificultades, porque hemos tenido problemas de conectividad, hemos tenido problemas de acceso a los equipos, hemos tenido dificultad para la retroalimentación oportuna, ¿no es cierto?, cuando no entendemos algo, etc. Pero creo que es muy interesante saber de que, o de alguna forma, que podamos asumir que esto que nos está pasando no nos pasa solamente a nosotros, sino que hoy día hay 850 millones de estudiantes en el mundo que están exactamente en la misma situación de que están ustedes. ¿Ya? Es decir, no somos los únicos, no somos los únicos. A lo mejor eso puede parecer un premio consuelo, pero me parece que es importante también colocarlo en ese escenario. ¿Ya? 850 millones de estudiantes que están en esta fase final, ¿ya? Porque si sumamos a los chicos que están en educación básica y en los otros niveles y educación superior, tenemos, como les coloco ahí, más de 1,5 billones de estudiantes en el mundo que están exactamente lo mismo. Y no solamente los estudiantes, tenemos más de 600 millones de docentes en el mundo que están viviendo exactamente la misma experiencia. Creo que eso es importante dimensionarlo, porque muchas veces uno dice que mala suerte tengo, o sea, después de 14 años de colegio, me veo enfrentado a esta situación que es extraña, que no es solamente lo que está ocurriendo hoy día con la pandemia, sino que ustedes son una generación bastante particular porque arrastran también un cierre de un tercer año medio que fue diferente por el estallido social, ¿no es cierto? Pero también uno puede decir, ¿por qué me tocó justo a mí? Bueno, no es solamente a ti, hay muchos millones de estudiantes en el mundo que están en la misma situación. Insisto, y no es por un premio de consuelo, sino que es para colocar esto en un contexto y en su justa dimensión. ¿Okay? Ahora, sin embargo, hay otras cosas que también es muy relevante. Por ejemplo, sin duda que el tener que estudiar, sobre todo este año, en este contexto virtual, genera, como les puse ahí, mucha angustia y mucho estrés, mucha incertidumbre. Porque tengo mala conectividad, porque a veces se me cae la señal, porque no me funciona el computador, no me prende, porque se me descargó la batería en la mitad de la clase, porque no puedo compartir con mis compañeros la sala de clase, porque no tengo recreo. Hay todo un rito de levantarse en la mañana, ¿no es cierto?, salir con un poco de sueño, tomando desayuno en el camino, llegar al colegio, pero en la calle encontrarse con los compañeros y con él transitar a ese espacio, compartir la sala, salir al recreo, jugar, tirar la talla, etcétera. Son todos espacios, son rituales que son muy importantes para el desarrollo de las personas. No solamente desde el punto de vista cognitivo, sino que también del bienestar emocional. Y esos espacios hoy día los perdimos. ¿Ya? La escuela o el liceo o el colegio donde tú asistas, por naturaleza es un espacio democrático.
porque todos estamos reunidos en la misma sala, frente a un mismo profesor, viendo la misma materia, sentados en una misma silla que puede ser incómoda, ¿sí? Pero todos estamos sentados en la misma silla, con sillas de la misma característica, con la misma cantidad de luz, con la misma ventilación de la sala, etc. Ese es un espacio democrático, ¿ya? Sin embargo, hoy día toda esa experiencia de aprendizaje tuvo que ser trasladada a la casa. Y la casa ya no es un espacio democrático porque no todos tenemos un computador con la misma memoria, con la misma velocidad, no todos tenemos la misma conectividad, no todos podemos tener un espacio tranquilo donde estudiar, hay algunos que lo pueden hacer en su pieza y hay otros que comparten pieza con los hermanos, o hay otros que tienen que compartir el espacio o el computador con los papás que están trabajando en la casa. Es decir, este ambiente de aprendizaje ya dejó de ser un espacio democrático. ¿Ya? Y eso, sin lugar a dudas, que genera mucha incertidumbre, mucha angustia y mucho estrés. Y cuando tú te enfrentas a una situación de esas características, eso tiene un impacto, eso no es gratis. ¿Ya? Eso significa que tu organismo automáticamente reacciona, porque nosotros, nuestro principal órgano para aprender es nuestro cerebro, pero el cerebro no es un órgano que no fue diseñado necesariamente para aprender, es un órgano que fue diseñado para sobrevivir. ¿Ya? Por eso que estamos permanentemente en alerta, pero cuando esta alerta se extiende en el tiempo, cuando nos fuimos a cuarentena todos pensaron que en el fondo esto iba a durar 15 días y era hasta divertido, ¿no es cierto? Y te acuerdas que estaba lleno de memes dando vuelta por internet, muy divertido. Pero esos memes de poco a poco fueron desapareciendo porque empezamos a entender que esta cosa era realmente seria y se podía extender. Jamás nos imaginamos que íbamos a terminar el año así, pero lo terminamos así. ¿Ok? Lo terminaron ustedes así, en ese escenario. Y por lo tanto eso genera mucho estrés. Y el estrés libera cortisol, ¿no es cierto? Y el cortisol produce deterioro en algunas estructuras de tu cerebro que son importantes para aprender. ¿Ya? Y eso nos ha ocurrido todo, a nosotros, a los adultos, a los docentes, a tus padres, y también le ha ocurrido a ustedes. ¿Okay? Sin embargo, afortunadamente, esas estructuras que se deterioran, el deterioro no es permanente, porque una de las propiedades que tiene este órgano con el que aprendes, con tu cerebro, es que tiene plasticidad, es decir, que es capaz de reorganizarse permanentemente. Por lo tanto, hoy día lo que sí sabemos es que si bien toda esta situación de estrés puede haber producido un daño en esa estructura que es tan importante para lo que se viene más adelante, que es exponerte al aprendizaje, es posible recuperarlo. ¿Ah? Pero para poder recuperarlo, tú tienes que tener espacios protegidos. ¿Ah? Y uno de los espacios protegidos, por ejemplo, no perder los vínculos con los amigos, con los compañeros. No nos podemos juntar a conversar, no nos podemos visitar en nuestras casas, pero a lo mejor por el momento lo podemos hacer a través de las pantallas. Si te gusta tocar guitarra, entonces regálate un espacio dentro del día, aunque sean 10, 15 minutos, y enciérrate en tu pieza a tocar guitarra. ¿No? Si te gusta leer, leer. Si te gusta observar la naturaleza, salir al patio, mirar por la ventana al departamento, pero todas esas pequeñas cosas que antes eran tan rutinarias del día a día, ¿no es cierto? Y que hoy día en este espacio de confinamiento las has valorado como muy importantes, ¿no es cierto? Como que las echas de menos, trata de buscar la forma de recuperarlas, porque esas acciones son las que te van a permitir recuperar esas estructuras que sean, eventualmente pueden haber ocurrido un deterioro. ¿Ya? Especialmente la actividad física, el ejercicio físico es fundamental. Aunque sea subir y bajar la escalera, trotar en el lugar, hacer unos abdominales, cualquier cosa. Pero los ejercicios, las contracciones musculoesqueléticas son fundamentales para la recuperación de este espacio. Por eso te puse ahí, hay que cuidar los espacios personales. ¿Ya? Y lo segundo que creo que es muy importante, que no hay que perder de vista, es que hoy día finalmente cierras un proceso de 14 años. Si tienes acumulado en el cuerpo 14 años de escuela. ¿Ya? Y eso te permite hoy día enfrentarte a este escenario, que es rendir esta prueba de transición universitaria. Y ese es un espacio que te ganaste tú. Cada uno de ustedes que terminó esos 14 años, que aprobó cada una de las asignaturas de cada uno de los niveles escolares, que la prueba es haber aprobado muy bien, regular o más o menos, como tú quieras, pero finalmente lo hiciste. Y por lo tanto te ganaste el espacio y te ganaste el derecho de rendir esta prueba de transición universitaria. Y eso creo que emocionalmente también hay que asumirlo. Yo me gané este espacio y es mi espacio. ¿Ok? Eso es muy importante. Sin embargo, hay otras cosas también que me parece que son relevantes que hay que salvaguardar. Todos hemos escuchado en los medios de comunicación, en las conversaciones en la casa, que el sistema educacional ha perdido mucho, incluso del ministerio. Hemos perdido aprendizaje.
Hemos perdido tiempo y no hemos podido aprender. Yo creo que ahí hay que distinguir los conceptos. Personalmente creo que no hemos perdido aprendizajes, porque los aprendizajes, la verdad, que no los perdimos. Para haberlos perdido, tienes que haberlos adquirido en algún momento. Y eso lo adquiriste en los años anteriores. Lo que ocurrió en este espacio es que sí, probablemente el nivel de profundidad con la que podrías haber adquirido los aprendizajes en las condiciones normales, esas condiciones normales ya no existieron este año. Por lo tanto, lo que puede haber modificado es el nivel de profundidad que tienes de esos conocimientos. Pero el conocimiento no está perdido, existe y lo tienes, ¿ya? Por lo tanto, no hay pérdidas. Hay diferentes niveles de profundidad, sí, pero pérdidas no existen. Sin embargo, ha ganado otras cosas, ¿ya? Y además, perdón, hay que considerar también de que, acuérdate que los contenidos que vienen en la PTU no son contenidos de tercero y cuarto medio, son contenidos, todos los contenidos que tuviste en la escuela, desde séptimo básico hasta segundo medio, fundamentalmente. Y todas esas experiencias de aprendizaje y todo lo que aprendiste desde séptimo básico hasta segundo año medio, ya son aprendizajes que están instalados. Y esos no se vinculan ni con la pandemia ni con el estallido social. Eso ya está. Por lo tanto, no hay aprendizaje perdido para enfrentarte a la PSU. Y eso es algo que creo que tienes que tener claro. Porque de alguna forma te permite tener la seguridad de que tienes los conocimientos necesarios para enfrentarte a este nuevo desafío. ¿Ok? Sin embargo, creo que también han ganado muchas cosas. Fundamentalmente han ganado para la vida. Hay muchos papás que siempre preguntan, pero mi hijo está aprendiendo menos de lo que debería haber aprendido en este escenario. Sí, a lo mejor desde el punto de vista del conocimiento cognitivo, el conocimiento duro, como les decía, aprendiste menos o con menos profundidad. ¿Ya? Pero también es cierto que en los últimos 20 años, la producción de conocimiento que se ha generado es mayor a la que se ha producido en los últimos 5.000 años. Es decir, el conocimiento avanza muy rápido. Por lo tanto, ese conocimiento, entre paréntesis, quizás perdido, nadie te asegura que sea un conocimiento que sea fundamental para lo que viene en adelante en la vida, ¿ya? Sin embargo, tuviste que aprender a hacer otras cosas. Tuviste que aprender a planificar tu tiempo, tuviste que aprender a autorregularte, a organizar tus tiempos, ¿no es cierto? Tuviste que aprender a gestionar tus emociones cuando se caía el internet, cuando tenías que compartir el computador con los hermanos, ¿ya? Y esas habilidades, que mal llamadas habilidades blandas de planificación, de flexibilidad cognitiva, de autorregulación, de control socioemocional, son las más importantes hoy día para la vida. Son las más importantes. Quizás más importantes incluso que el conocimiento duro disciplinar. Y la escuela, como nosotros la tenemos concebida desde hace 150 años, es una escuela muy tradicionalista, muy enfocada en el rendimiento académico, en el conocimiento, que no da necesariamente espacios para desarrollar este otro tipo de habilidades que son tan importantes. Porque la escuela te dice a qué hora tienes que entrar a clase, a qué clase tienes que entrar, en qué página del libro tienes que abrir, en qué momento sales al recreo, cuándo tienes que volver a la clase, cuándo se hace la prueba, está todo normado, está todo regulado. Por lo tanto, los espacios que ofrece una escuela, cuando hablo de escuela me refiero a escuela, liceo, colegio como concepto genérico, como institución de aprendizaje. Los espacios que da la escuela normalmente para el desarrollo de estas otras habilidades, insisto, la capacidad de planificar tu tiempo, de organizar tu propio tiempo, de controlar tus emociones, de desarrollar la tolerancia a la frustración, de la autorregulación, en general son aprendizajes que ocurren en tu casa y en las relaciones con tus entornos más cercanos, pero no son necesariamente, no digo en absoluto, pero no necesariamente son responsabilidad de la escuela, porque nuestra escuela es exacerbadamente academicista. Y este entorno virtual lo que te dio la oportunidad es de exponerte a otro tipo de aprendizaje, que creo que son los aprendizajes más importantes para la vida, más allá que el conocimiento. ¿Ya? Y por último, lo que pueda faltar de conocimiento, no te preocupes porque no estás solo en este desafío. ¿Ya? No solamente la escuela, tus profesores, tus compañeros, ¿no es cierto? Ni la familia, sino que lo que tienes que tener claro es que en el fondo esto es una pandemia mundial que está afectando a todas las escuelas, a todos los estudiantes y a todas las instituciones de educación. Y ten la seguridad que todas las universidades, y el caso nuestro específico, nosotros, por ejemplo, también, ya estamos trabajando en programas de nivelación, porque sabemos que van a llegar estudiantes a primer año que no tienen el conocimiento, o sea, tienen el conocimiento que necesitamos para que ingresen a primer año a las diferentes carreras, a las aulas, pero con un nivel de profundidad diferente.
y por lo tanto, en el fondo, el currículo no lo puedes modificar porque necesitamos un médico, necesitamos un odontólogo, necesitamos un psicólogo con un perfil que pueda responder a las necesidades de la sociedad, pero tenemos que nivelar esos conocimientos. Y todas las universidades eso lo tienen muy claro, nosotros también lo tenemos claro, y por eso les comento, estamos construyendo programas de nivelación para poder recibirlo y para que eso, esta déficit en el desarrollo de profundidad de conocimiento que te ha tocado vivir en el segundo semestre, el tercer año y en cuarto año, no afecte tu desempeño académico en la universidad. Así que no estás solo en este desafío. ¿Ya? Y finalmente, les quería comentar algunas recomendaciones muy generales, algo que puede parecer muy básico, pero que es muy importante. Si estás haciendo ensayos para preparar esta PTU, es bueno que los últimos ensayos que te enfrentes ahora, aunque los hagas en tu casa, hazlo con mascarilla. ¿No? Porque es muy diferente estar concentrado en una evaluación durante 2 horas con una mascarilla. Porque hay información en los receptores sensoriales que no estás acostumbrado hasta ahora en los ensayos que has hecho. Incluso, y si ocupas lentes, claro, cuando uno se coloca la mascarilla se empañan los lentes. Y finalmente todo eso se transforma en pequeños elementos que pueden ser distractores en la prueba. Entonces, pero si tú lo empiezas a utilizar desde ahora, ya vas a saber, te vas a acostumbrar a que se te empañen los lentes, lo levantas un poco, lo mueves, etc. ¿Ya? Por lo tanto, es muy recomendable de que el ensayo hoy día, los últimos ensayos que puedas hacer, los hagas en un contexto lo más similar posible. ¿Ya? Hazlo con mascarilla. Cuando lean las preguntas, es muy importante la lectura comprensiva. A veces uno lee la pregunta y la lee hasta la mitad y uno intuye lo que va a venir hacia adelante. Pero en ese ejercicio de intuición, puede que las últimas frases de la pregunta se hayan modificado intencionalmente, ¿no es cierto? Y ello afecte tu respuesta. Entonces, hay que colocar mucho énfasis en la lectura comprensiva, leer la pregunta completa y leerla con mucho detalle para poder entender con precisión lo que te están preguntando. Y si aún así no logras entender la pregunta porque después revisas la alternativa y dices, chuta, tengo dudas, ninguna me cuadra muy bien, podría ser la A, pero también podría ser la D, etcétera, desagrega la pregunta, desagrega las alternativas. Por último, si el conocimiento no lo tienes tan claro como para decir con certeza, sí, es la alternativa C frente a esta pregunta, entonces hazlo por descarte, elimina, mira, la A en realidad no puede ser porque es el escenario diferente, pero tómate el tiempo necesario para hacer eso. ¿Ya? Leer cada una de las preguntas con la mayor tranquilidad posible, con la mayor profundidad posible, lectura comprensiva, tratar de entender qué te están preguntando. Y la alternativa trata de disociarla si no sabes, ¿no? Las desagregas para poder comprenderla. ¿Ya? Si estás haciendo ensayos, por ejemplo, con tus compañeros, hacen todos el mismo ensayo, es muy importante que el ensayo lo hagas tú solo para saber, ¿no es cierto?, cómo te sientes, qué tantas dudas pueden salir. Pero también es muy importante como ejercicio, por ejemplo, cognitivo, que después ese ensayo lo puedas volver a repetir, el mismo ensayo que hiciste, pero ahora con tus compañeros. Eso es tremendamente importante porque a veces tú puedes contestar en una pregunta la alternativa C y tu compañero te dice, no, yo le puse la D, y empieza la discusión y dice, en realidad tienes toda la razón, fíjate que la pregunta yo no la había interpretado de esa forma. Entonces, ese segundo espacio, es decir, cada uno de los ensayos que hace, trata de hacerlo 2 veces, primero individual y después con tus compañeros, ¿ya? De a 2 o idealmente de a 3 para discutir cada una de las preguntas. ¿Ya? Y finalmente, lo que vas aprendiendo, trata de dibujarlo, dibújalo, escríbelo, repítelo de alguna forma. Son todos mecanismos que te ayudan a mejorar la comprensión y la internalización de los aprendizajes. Que no quede solamente un aprendizaje verbal, sino que eso mismo que ahora entendiste, trata de escribirlo, subrayarlo, hacerlo con un dibujo, como tú quieras, pero que se haga ese aprendizaje visible, que te quede plasmado en un papel qué fue lo que aprendiste, qué fue lo que entendiste. ¿Okay? Así que los desafíos son bastante grandes. Lo que sí es cierto es que la escuela terminó, saliste del liceo y ahora vienen nuevos desafíos. ¿Okay? Tal como el profesor Alejandro estaba comentando, siempre es interesante en la vida ir cerrando procesos, ir como cerrando temas. Y cuando hoy día estamos mirando la prueba de transición, pareciera que todavía estamos colgados con el liceo o con el colegio, ¿cierto? Muchos de ustedes están justo en esta semana desarrollando algunas licenciaturas online o desarrollando algunos hitos que son importantes para ustedes y también para el lugar donde estudiaron.
Y en ese contexto uno queda como un poco atrapado, ¿ah? Como que está pensando un poco en lo que pudo haber sido, en lo que es, en qué va a pasar con los demás, y en ocasiones eso también nos perturba un poco. Entonces, ¿en qué medida nosotros vamos descubriendo que efectivamente esta etapa del liceo ha sido una etapa fabulosa, ha sido una etapa de muchos amigos, ha sido una etapa de muchos aprendizajes, ha sido una etapa que efectivamente nos ha permitido crecer e irnos transformando, ¿cierto? En estos adolescentes, en estos jóvenes que hoy día somos, pero que de una u otra forma es una etapa que también va cerrando y que también va concluyendo y de alguna forma nos vamos despidiendo de esa etapa y nos vamos preparando y mentalizando para esta nueva etapa que vamos a vivir. Y en ese contexto es importante no quedarnos allí, como les decía recién, como pegados, ¿no? Sino que comenzar a cerrar y decir, ok, hasta aquí ha llegado el liceo, eh, muchos amigos, pero ahora comenzamos esta nueva etapa. ¿Por qué es importante hacer el cierre? Porque efectivamente, cuando nosotros comenzamos a mentalizarnos en una lógica distinta, comenzamos también tempranamente a ir sintiendo un poco de ansiedad, a ir sintiendo un poco de preocupación por lo que viene, por cómo se va a dar ese proceso y lo podemos manejar a tiempo. ¿Se imaginan que ustedes se quedan pegados con esto de la despedida de los compañeros, con esto de mandar una serie de cosas y recién pasando Navidad ustedes dicen, bueno, ahora me voy a concentrar en la prueba de transición, recién ahí se va a presentar la ansiedad, recién ahí se va a presentar de alguna forma la tensión producto de lo que viene. Y probablemente vamos a estar muy encima, entendiendo que es cierto que el 4, el 5, el 7 o el 8 van a estar rindiendo las pruebas para poder manejar esa ansiedad. Entonces es importante poder mentalizarnos hoy día para que efectivamente la ansiedad propia que se presenta cada vez que nosotros enfrentamos una situación nueva, la podamos integrar, la podamos manejar, la podamos resolver y de esa manera llegar mucho más tranquilos, ¿cierto? Al momento en que tengamos que responder esta prueba. Ahora, es importante que también podamos, entre comillas, normalizar ciertas cosas que nos pasan, ya o ciertas situaciones o sensaciones que estamos sintiendo. Y aquí me interesa compartir algunas que en ocasiones uno se asusta un poco, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y por qué me está pasando esto? ¿O por qué razón estoy sintiendo estas cosas extrañas? ¿Y en qué medida me pueden afectar? ¿Y en qué medida esto me va a impedir? Les quiero comentar que la ansiedad es un proceso normal que todas las personas sufrimos o manifestamos cuando enfrentamos algo que es desconocido, cuando enfrentamos algo del cual no tenemos mucha claridad, cuando enfrentamos algo que es importante para la trayectoria de la vida. Y esta manifestación de la ansiedad en cada persona se manifiesta de forma distinta. Entonces, la ansiedad en algunos casos ya nos aparece con esta tensión, este dolor del cuello, un poco de la espalda, ¿cierto? O fatiga, o en ocasiones jaquecas que habitualmente no teníamos, un poco de taquicardia. Algunos duermen más, otros duermen menos, algunos quieren comer más, otros no quieren comer nada. Algunos se ponen un poco mañosos, ¿cierto? En la relación con los demás, no quieren que nadie les hable, se encierran en la pieza o tratan de no generar, digamos, algún tipo de conversación o desplazamiento hacia otro lugar, o simplemente están tremendamente, qué sé yo, como hiperventilados, decimos nosotros, ¿cierto? Que tienen muchas ganas de hablar, de decir, de conversar. Y en algunos casos se presentan situaciones que tienen que ver un poco con esto de estar un poco desbordado, ¿no? De tener ganas de llorar o de sentirse que están sobrepasados. Todas estas cosas son efectivamente manifestaciones que nosotros tenemos, ¿ya? Y que son producto de la ansiedad. Por eso es importante que cuando nosotros planificamos una situación que viene, podamos reconocer esta manifestación subjetiva y podamos irla manejando, podamos irla controlando, podamos irla abordando de buena forma para que efectivamente, ¿cierto?, lleguemos mucho más tranquilos al momento de rendir la prueba. Ahora, ¿por qué es importante controlar esto? Y aquí les voy a contar algo que probablemente muchos de ustedes saben, pero que se los quiero de alguna forma volver a plantear. Mucho de nuestro desempeño cognitivo tiene que ver también con la ansiedad que podamos tener frente a una situación determinada. Entonces, nos ocurre que en ocasiones cuando presentamos algún nivel de ansiedad, la primera manifestación que tenemos tiene que ver con un desempeño que tiene que estar relacionado con la atención, como que nos cuesta poner atención en algo,
se nos hace difícil concentrarnos, ¿ya? Y esto efectivamente va a alterar o va a influir en la manera, ¿cierto?, que nosotros podamos abordar este proceso. Sobre todo porque cada persona opera de una forma distinta y hay algunas personas que en este tiempo que nos resta, ¿cierto?, este mes que falta, van a querer revisar cosas, van a querer repasar algo, van a querer hacer, como decía el profesor Alejandro, algún ensayo, van a querer reunirse con los amigos, con los compañeros para revisar algún tema. Y necesitamos, ¿cierto?, poder estar atentos, necesitamos poder estar concentrados, necesitamos poder memorizar ciertos elementos que nos puedan ser útiles y también necesitamos ciertas habilidades de pensamiento para que efectivamente aquello que hemos planificado se pueda ir desarrollando de buena forma. Entonces, en ese contexto, miren qué interesante, ¿no? Eh, reconocer las manifestaciones subjetivas que yo tengo de esta ansiedad para que efectivamente las pueda manejar y no interfieran de forma significativa, ¿cierto?, en lo que es mi desempeño cognitivo a la hora de poder abordar una evaluación como la prueba de transición. Ahora, el tema pasa un poco con qué hacer siempre, y la pregunta que surge en todos lugares, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo enfrentamos esto? ¿Y cómo bajamos la ansiedad? ¿Y cómo colaboramos, ¿no?, con un estudiante que debe rendir una prueba de transición? Y aquí hemos dado algunas sugerencias que además, las muy útiles que planteaba el profesor Alejandro dentro del proceso de ensayo, tiene que ver también en cómo preparamos nuestro entorno frente a una prueba. Siempre nosotros decimos que cuando un estudiante se enfrenta a una prueba ya de admisión universitaria, es la familia la que se está enfrentando a esa prueba, porque efectivamente todo el sistema está atento a lo que ocurre. Y eso inevitablemente también genera presión en el estudiante, ya porque tenemos a la mamá, al papá, a la abuelita, al tío, ya a los primos que preguntan ¿y cómo estás? ¿Y cuándo es la prueba? ¿Y supiste algo? Me enteré que la van a hacer de forma diferida, me enteré que hay que llevar, además de los lápiz, goma, hay que llevar mascarilla, jabón gel, me enteré que, y eso va generando una conversación permanente en que pareciera que todo el mundo sabe, ¿no?, que van a tener que rendir esta prueba y está todo el mundo como al tanto de lo que va ocurriendo. Y eso en ocasiones genera una tensión adicional. Y aquí es importante tomar una sugerencia que nos puede ser útil, que es sentarnos a hablar con la familia y explicar, ¿no? Y decir, saben, yo estoy tratando de abordar este proceso de la mejor forma, les quiero pedir que me ayuden y la forma de ayudarme es permitir que yo planifique lo que estoy haciendo. Me preocupa un poco cómo me va a ir, me preocupa un poco qué carrera, no estoy tan seguro de la carrera en la que quiero postular, no estoy tan seguro de si efectivamente este año es un buen año, no estoy tan seguro de muchas cosas. Y eso manifestarla abiertamente y poder compartir con la familia esa preocupación que tú tienes, porque también la familia va comprendiendo que este es un escenario complejo también y va bajando la presión que puede generar sobre ti. Entonces, aquí es interesante hablar este tema y plantear directamente, ¿no?, que no es necesario hablar de la prueba ni de la universidad todos los días. Tenemos familia que el tema obligatorio, ¿no?, del almuerzo, de la reunión familiar o de lo que sea, es la prueba, es la universidad, y muchas veces el estudiante se ve agobiado porque siente la presión de todo y siente las sugerencias de toda la familia. Pareciera que todo el mundo tiene opinión y todo el mundo te sugiere, ¿cierto? Estudia esto, ándate a esta universidad, revisa tal cosa, verifica esto, pon atención en lo otro. Y uno en ocasiones, ¿cierto?, se satura con esa sobreinformación y finalmente genera mayor presión y mayor ansiedad. Entonces, el primer gran tips tiene que ver con la familia, ¿cierto? Cómo trabajamos con la familia y hablamos con las personas más significativas, más cercanas, respecto de tener espacio o tener el espacio necesario para poder avanzar a nuestro ritmo. Miren qué importante esta primera sugerencia, trabajar entonces con la familia. Lo segundo también tiene que ver con los compañeros y con los amigos. Ya esta época, como lo planteaba Alejandro hace un rato, ha sido complicado para mantener este tema de la socialización, ¿no?, presencial, física. Si bien muchos de nosotros podemos tener este vínculo a través del teléfono, de las videollamadas, de los juegos en línea, etcétera, y eso ha sido importante y significativo, no es suficiente. Y muchos de ustedes pueden sentir que efectivamente
necesitan a este amigo, a esta amiga, a este compinche, a este cómplice, con quien van confiando un poco lo que va ocurriendo, el temor, la duda, van escuchando las propias dudas del otro y en función de esas dudas también aclaran un poco las de ustedes. Todo ese proceso no ha sido tan fluido, no se ha dado tan expedito como tal vez hubiese sido importante. Por eso hay que tratar de incentivarlo, de licitarlo, de que mientras estamos jugando un juego en línea podamos ir hablando al mismo tiempo de lo que está pasando, de lo que me está preocupando, de la información que me llegó por correo de algún lado, de un test que respondí, de un ensayo que hice, etcétera, ¿no? O de esta misma charla que hoy día o este webinar que estamos desarrollando, ¿no? Me dijeron que hiciera los ensayos con mascarilla y uno le recomienda a los amigos y dice, oye, no es mala idea, intentemos así, pongámonos de acuerdo y para que podamos ensayar, ¿no? Y de esa manera, de alguna forma, con los amigos también voy construyendo un espacio y una red de apoyo que me permita de una u otra forma ir preparándome, no solo para la prueba, sino que también para lo que es el proceso de ingreso ya a la vida universitaria. Entonces voy de alguna forma recogiendo las dudas de los demás, pero también voy planteando las propias. Y en esa conversación surgen cosas que son virtuosas, ¿no? Porque yo de alguna forma comprendo, de alguna forma, qué sé yo, avanzo con la duda o con la curiosidad también de mi amigo o de mi amiga, ¿sí? Y un tercer elemento, que probablemente es el que nosotros más estamos atentos a revisar, tiene que ver con qué es lo que hago yo. ¿Ya? O de qué forma yo planifico este proceso que viene. Y aquí, como les decía hace un rato atrás, es importante ir cerrando ciclos. Hay algo que podría ser muy básico, ¿no? Es que es como ordenar lo que era del liceo y lo que no voy a ocupar y dejarlo en otro lado. Ya guardarlo, no sé, en un cajón, en un baúl, no sé, en el lugar que ustedes quieran y dejar aquello que efectivamente voy a tratar de revisar, voy a tratar de repasar, pero no tener todas las cosas allí, ¿no? Ir despejando un poco el escritorio del computador si es que tengo la posibilidad de tener un computador para estudiar, y voy planificando, ¿no? Lo que tengo pendiente, las ideas que quiero profundizar, ¿ya? Y voy avanzando paso a paso. Entonces, si efectivamente mi lógica hoy día es repasar una unidad que vi en segundo medio, que creo haber aprendido, pero que tal vez no tengo tan clara o tan claro, y reviso eso primero y luego entro a los ensayos virtuales. O si efectivamente ya no tengo que revisar nada y estoy trabajando en velocidad de respuesta, y eso lo estoy haciendo en términos de responder muchos ensayos, entonces limpio lo demás y voy trabajando, ¿cierto?, en velocidad de respuesta o en comprensión lectora, como planteaba también hace un rato Alejandro. Entonces, de alguna manera, ¿cómo me planifico ya en lo que tengo y cómo me ordeno? Siempre hay una sugerencia que es básica: mientras más ordenado tenemos el espacio en el que trabajamos, es más sencillo poder avanzar, porque efectivamente tengo menores distractores. Si efectivamente alguien tiene una Play y tiene la Play prendida mientras está revisando un ensayo, estamos en un lío, ¿no? Y si además está el celular al lado y tenemos tres pantallas, el celular, el computador, la Play, todo encendido al mismo tiempo, qué difícil es avanzar, ¿no? Porque tenemos una gran cantidad de estímulos simultáneos, mucha pantalla, y si además estamos coexistiendo, ¿no? En donde hay una pieza donde está mi otro hermano en clase, o mis papás o mi mamá está por teletrabajo, está en una cosa, entonces qué complicado es planificarse así. La idea es poder ordenarse dentro de lo posible para que también vayas avanzando en función a tu propia programación. Ahora, sí es importante ir priorizando cosas. Y ponerte pequeñas tareas o pequeños plazos. Y digo, ok, esta semana mi plazo es hacer 2 ensayos, o hacer un ensayo, o hacer 4 ensayos, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que tú definas, de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a tu ritmo, e ir avanzando en función de esa planificación, ¿ya? En términos de que efectivamente sientas y notes que vas en el camino correcto. Ahora, hay aquí un tema que también se los quiero comentar, que tiene que ver con sostener, digo yo, o resistir la presión del otro. Como cada uno es distinto, nosotros tenemos compañeros o compañeras, ¿cierto?,
que tienen ritmos que son diferentes. Entonces tenemos siempre a este compañero o compañera que es súper aplicado y que lleva, no sé, muchos ensayos desarrollados. Y les van diciendo, ¿no? Oye, ya hice 8 ensayos, ¿cuántos llevas tú? Y eso nos genera tensión a nosotros. Aquí es importante que nosotros comprendamos que hay personas que tienen estos ritmos distintos y que eso no implica que sea bueno o que sea malo. Implica que son ritmos distintos y son estilos diferentes de cómo abordar este tema. Por tanto, aquí eh, siempre es relevante que no presiones al otro o no te sientas presionado. ¿Ya? Si hay personas que deciden ahora, por ejemplo, revisar, bien. Y si hay alguien que decide descansar ahora, bien también. Si hay alguien que decide estudiar hasta la noche anterior de la prueba y efectivamente eso le funciona, bien. Pero siempre la idea va a ser poder descansar un poco para que efectivamente llegues tranquilo, llegues sin sueño, llegues sin una ensalada de cosas, sino que efectivamente llegues con tranquilidad y con lucidez para poder abordar de la mejor forma, ¿cierto?, en la prueba. Ahora, el tema de la alimentación también es un elemento importante para que efectivamente no tengas dificultades, ¿cierto?, a la hora de poder avanzar en este tema. El tema de dormir. Hay chiquillos o chiquillas que juegan hasta muy tarde, ¿no? Y que efectivamente tienen los horarios un poco cambiados y que ahora saliendo un poco de las clases comienzan a dormirse muy tarde ¿ya? Y a levantarse muy tarde. Entonces, y este hábito lo mantienen hasta el día de la prueba. Por tanto, el día en que se debe levantar temprano para ir a rendir la prueba, van con sueño porque están efectivamente con un desorden de los horarios. La idea es que vayas ordenado, ordenada, con los horarios para que efectivamente no signifique un costo adicional para ti, ¿ya? Y puedas ir matizando estos tiempos de descanso, estos tiempos de reposo y también los tiempos de trabajo y estudio. Y una última sugerencia que es relevante tiene que ver con el tema del consumo de alcohol u otros medicamentos. En ocasiones tenemos familias en donde el uso de medicamentos es tan común, ¿ya? Que está puesto en todos lados. Entonces, cuando nosotros sentimos un poco esta tensión o esta ansiedad de la que hablábamos hace algunos minutos, un poco de jaqueca, un poco de fatiga, ¿ya? En ocasiones nos dicen, oye, tómate esta pastillita, tómate esto que te puede hacer bien, es para relajarte. También hay que ser cauteloso con eso, ¿ya? Muchas veces nosotros no estamos habituados ni estamos preparados para consumir medicamentos o para consumir, por ejemplo, alcohol, y cuando se consume, efectivamente nuestro organismo reacciona de una forma distinta y en ocasiones termina siendo tremendamente perjudicial. Eh, Aquí entonces es interesante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y la idea es no hacer estos cambios drásticos de hábitos, sino que ir ordenándose para que efectivamente tú llegues muy bien al momento de la prueba y en todo este proceso de vida o de ingreso a la vida universitaria y no llegues tan alterado en términos de consumo, en términos de una sobrecarga de energía o una sobrecarga de actividades, sino que efectivamente llegues tranquilo con la revisión que tú mismo has planificado. Eh, Quiero comentarles para ir cerrando y dar el espacio para la conversación y las preguntas, que, que no podemos perder de vista que este año es muy especial. Y como es un año especial, efectivamente, tenemos una prueba que es nueva, que nunca antes se había dado, que está centrado mucho más en competencia, que está mirando los contenidos, ¿cierto?, previos al tercer año medio, que tenemos también una situación en la que vamos a ver cómo se va a ir dando, ¿no? Esta mirada, ¿no? De la forma en que se va a rendir la prueba, esto de asistir de forma diferenciada, de esperar el sorteo a fines de diciembre para ver si me va a tocar en la primera o en la segunda, eh, nos genera un poco de tensión. También que tenemos poca posibilidad de hacer actividad física y recreativa. En Temuco seguimos estando en cuarentena, hay pocas posibilidades de salir, de ver a la familia, de celebrar con ellos, está la tensión de la Navidad, de por medio, de qué va a ocurrir con la fiesta, con los demás, con la familia, etcétera. Es cierto que van a pasar todas estas cosas, ya no lo podemos negar, y eso nos genera un poco de tensión, pero también tenemos que recordar que esta tensión es una tensión que también podemos manejar,
y que de una u otra forma toda la tensión que hemos vivido durante el año ha ido preparándonos de alguna forma para ir abordando, para ir tolerando estar más encerrado, para ir tolerando no ver tanto a nuestra familia, para ir tolerando tener muchas de las interacciones de forma virtual. Por tanto, sabiamente, ¿cierto? La vida, la circunstancia también nos ha ido dando herramientas para que sea menos complejo. Sigue siendo complejo, pero que sea menos complejo. Y nos vamos de alguna forma mentalizando en una lógica diferente. Por tanto, no debemos perder de vista, ¿ya? Que esto va a seguir siendo un momento especial, ¿ya? Y como es un momento especial que hemos ganado después de los 14 años que planteaba Alejandro, de estar en un colegio, de estar en un proceso de educación formal, también debemos abordarlo con tranquilidad, hacer nuestro mejor esfuerzo, prepararnos de la mejor forma e ir, ¿cierto?, con buena disposición a experimentar algo, ¿cierto? Que todos hemos experimentado cuando queremos transitar a la vida universitaria y que luego recordamos, ¿cierto? Con cariño y recordamos, ¿cierto? Con alegría en términos de lo que significó como un evento especial, ¿cierto? De la vida y para la vida. Así que en eso, mucho ánimo, como decía el profesor Alejandro, no están solos, hay equipos en todos los lugares, hay familia que está detrás de ustedes, pero recuerden que ustedes tienen que ir poniendo las pausas, poniendo las distancias, pidiendo los tiempos para que la presión externa no los agobie, sino que los entusiasme a hacer de este proceso un muy buen proceso. ¿Alguna referencia de las imágenes que usamos? Y quedamos a disposición para las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias Alejandro y Alexis por esta presentación y ahora vamos a abrir precisamente el espacio para las preguntas del público y mientras esperamos que lleguen les quiero contar que el próximo jueves 10 de diciembre a las 12 continuaremos con el ciclo webinars. Ley de humedales urbanos, una oportunidad para la región de la Araucanía, se llama la charla en la que participarán Erika Álvarez, directora del Centro Tecnológico de Territorio Mayor, y Marta Hernández, encargada de biodiversidad y humedales de la Seremi de Medio Ambiente. Recuerden inscribirse de manera gratuita en webinars.umayor.cl, donde además encontrarán un repositorio con la charla de Alejandro Bucasoy y Alexis Soto y muchas más. Ahora vamos con la primera pregunta, que la hace precisamente Sunilda Figueroa. Primero los saluda y les pregunta si es lo mismo ansiedad que estrés y cómo manejarlo. No sé si quieres comentar algo, Alejandro, desde el punto de vista de las distinciones que hay ahí desde la neuro. No, solamente comentar de que, como bien decía el profesor Alexis, el estrés es una condición absolutamente natural. Y como les comentaba hace un momento atrás, también hay que pensar que el cerebro, por ejemplo, si lo miras desde ese punto de vista, porque el estrés y la ansiedad ocurre en esta estructura biológica, es una estructura que se diseñó evolutivamente para la supervivencia. Por lo tanto, tiene sus sensores prendidos todo el día para estar detectando lo que está pasando en el entorno y poder construir respuestas adaptativas. Por lo tanto, el estrés que normalmente y la ansiedad y todo esto que está asociado a la amígdala como botón de pánico, es una estructura que funciona regularmente todo el tiempo y eso es normal que ocurre, absolutamente sano. El problema se da cuando esa activación es permanente en el tiempo, es como que un interruptor se queda pegado, ¿no es cierto? Y no puedo cortar la luz, no puedo cortar el paso de la corriente, ¿ya? Otra cosa es cómo manejamos esos escenarios. Y ahí, bueno, desde la psicología ustedes tienen bastantes herramientas para manejar esos temas. Sí, yo creo, como dice Alejandro, que es interesante porque el estrés nos hace bien, nos ayuda, nos energiza, nos moviliza. Por tanto, qué bueno que tengan estrés, ¿ya? Y qué bueno que presenten estos niveles en esta época porque los va a energizar, los va a movilizar, los va a llevar a buscar alguna alternativa, ¿sí? Y en esto de la sugerencia, yo quiero volver a enfatizar algo que es interesante, que tiene que ver con la unicidad, ¿ya? Con que cada persona es distinta. Por tanto, cuando nosotros entregamos sugerencias, claro, entregamos sugerencias que pueden ser de alguna forma utilizables, ¿no? Por una gran cantidad de personas, pero también tenemos que ver cómo funcionan en cada uno de nosotros. Hay personas que no les sirve dormir, porque efectivamente sienten que es perder el tiempo, por tanto eleva el nivel, ¿cierto?, de estrés. Pero hay otras que duermen y efectivamente se logran equilibrar, se regulan y efectivamente es como reiniciarse. Hay personas que les hace muy bien hacer mucha actividad física porque liberan un poco de energía,
pero hay otras personas que también tienen la sensación de quedar agotados, de haber ocupado la última energía que tenían. Se fijan que es interesante porque pareciera que distintos factores pueden ser interpretados como positivos o negativos en función de la propia interpretación que cada persona hace o de la experiencia que tenga con ese evento. Por tanto, cuando nosotros buscamos qué hacer, siempre estamos mirando qué es lo que me hace bien a mí. El profesor Alejandro manifestaba en su presentación y decía, a algunos les hace bien mirar por la ventana y eso los distrae, los relaja. A otros les hace bien, qué sé yo, preparar, qué sé yo, una ensalada de frutas y disfrutan preparándola y decorándola y disfrutan comiéndose esa ensalada. Y hay otros que no pasa lo mismo, que lo ven como un elemento complejo, distinto. Entonces, la invitación aquí es ir a mirarse a uno mismo y decir qué cosas son las que me hacen bien, qué cosas son las que me relajan, qué cosas son las que me reinician o las que me energizan. Y en función de eso, ya poder hacer un poco esas actividades, sobre todo en este tiempo. Y allí la familia es clave, Alejandro, porque la familia muchas veces nos conoce bien, ¿ya? Cuando uno está un poquito triste, ¿cierto? Los hijos, la señora, la mamá, llega con algo que justo le hace bien, ¿ya? Porque ya van identificando que esa cosa en lo particular le ayuda a salir de ese estado. Entonces, miren, vuelvan hacia la familia y van a ver que efectivamente van a recibir de ellos también esa ayuda. Muchas gracias, Saraí Neira. Envía un comentario para pasar a una siguiente pregunta. Dice, muchas gracias a los profesionales por la charla. Muy buena, todo muy claro y de mucha ayuda para esta etapa. Y Martina Campos pregunta, para el día de la prueba, ¿nos recomiendan algún tipo de estrategia? Alejandro, ¿Puede parte contestar? más. Sí, o sea, mira, para el día de la prueba yo creo que la principal estrategia primero es haber asegurado de haber dormido 8 o 9 Mm, horas el día anterior. Eso es fundamental, mm, eso es muy, muy importante. Primero, porque ninguno de nosotros aprende durante el día. Nosotros mm, siempre aprendemos de noche. El mm, cerebro aprende solamente en la noche cuando está. Lo que hace tu sistema biológicamente es que en el día recoge información. mm, Solamente recogemos información. Somos unos absorbedores de información. Pero el aprendizaje significa cuando tú puedes consolidar esa información. Y ese proceso de consolidación, perdón, ocurre solamente en la noche cuando estamos durmiendo. Por lo tanto, dormir es tremendamente importante para aprender. Si quieres hacer un ensayo, por ejemplo, incluso puedes hacer un ensayo a las 7 o 8 de la tarde, ¿no es cierto? Y después de ese ensayo duermes. ¿Ya? Eso es mm, sumamente importante. O después de esa retroalimentación que yo te decía con los compañeros, compartir las mm. preguntas, por qué piensas tú que la alternativa de la es, y después de eso dormir. Eso es sumamente importante para consolidar los aprendizajes. Y al mismo tiempo, porque en la noche no solamente se consolidan los aprendizajes, sino que hay una regeneración de todos los sistemas. ¿Ya? Y eso permite que los sistemas de atención, por ejemplo, estén mucho más activos durante el día. Entonces, es tremendamente importante asegurarte que los días anteriores a la prueba hayas dormido por lo menos 8 o 9 horas diarias. ¿Ya? Esa sensación de que tú te levantas y te sientes descansado. ¿Ya? Lo segundo, cuando vas a la prueba y te enfrentas a ella y te sientas a la prueba, tener la certeza, como te decía al principio, es que en el fondo te estás enfrentando a una evaluación que lo que está viendo, lo que está tratando de recoger es cuánto sabes, cuántas habilidades has desarrollado en 14 años de escuela. ¿Ya? Y que hoy día estás sentada en esa silla dando la prueba por el fondo porque te ganaste ese espacio, Mm. porque fuiste capaz de ir superando progresivamente todos los desafíos que te puso cada uno de tus años escolares. Por lo tanto, como te decía al principio, ese espacio no es regalado, ese espacio te lo ganaste. Y por lo tanto, si estás ahí es porque tienes las competencias necesarias para hacerlo. ¿Ya? Y la recomendación es estar tranquilo, ¿sí? Estar tranquilo. Por eso creo que es sumamente importante entender de que lo que va a ocurrir en esas, o las preguntas no están asociadas con esa debilidad de aprendizaje que puedes sentir que ocurrió en este último año o el último año y medio, sino que son conocimientos de años anteriores que ya están. Y basta que la pregunta te gatille algo para que tú lo puedas recuperar. Hoy día, claro, uno tiene la sensación de que yo, ¿cómo me voy a acordar cosas que vi hace 2, 3 o 4 años atrás? Si pasó mucho tiempo. Pero esos aprendizajes quedan guardados en algún lugar de tu cerebro. Todos los aprendizajes se fragmentan y se guardan en diferentes lugares. Pero cuando ocurre alguna información que te gatille, tu sistema rápidamente empieza a buscar dónde está la información. ¿Ya? Y lo que hacen las preguntas es gatillar esa acción para ir a buscar esa respuesta. Por eso que es muy importante que hagas una lectura muy comprensiva y tranquila de la información. ¿Ya? Pero básicamente es eso, dormir bien, alimentarte bien, tomar líquido, llevar agua, ¿no?
Acuérdate que todo lo que ocurre acá al final es corriente eléctrica y por lo tanto el 70% de tu cerebro es agua y necesita estar hidratado para que funcione eficientemente. Ir a la prueba con la certeza de que es un espacio que te ganaste y tienes el derecho legítimo a estar ahí. Y en tercer lugar, de que tienes todas las capacidades para salir adelante. No hay nada que te diga que no puedes salir adelante. Es decir, la autoestima y la autoconfianza de que lo puedes rendir de la mejor forma posible. Solamente, yo creo que en el fondo creer en uno mismo. No sé, Sí. profesor Alexis, si usted tiene alguna otra. Solo sumar cosas que son muy prácticas, ya, que tiene que ver comparto plenamente lo que ha planteado el profesor Alejandro, y decir que hay que dejar lo que uno pueda controlar, controlarlo. ¿Y qué es lo que uno puede controlar? Dejar la bolsita con el lápiz, con la goma, con la mascarilla, con el jabón gel, lista encima de un lugar para que lo tomes cuando sales de casa. Tratar de poner tu despertador un poco antes, cosa que no andes corriendo, que te puedas duchar con calma, que te puedas secar tu pelo con calma, que puedas tomar algo con calma, que llegues con calma al lugar, no llegues corriendo, como pasa habitualmente muchas veces, ¿cierto? Cuando uno va al liceo, que llega sobre la hora, aquí que tomes eso con calma, que te mentalice, y eso permite que en los últimos minutos antes de entrar al lugar donde te corresponde dar la prueba, tú puedas tomar aire, mentalizarte, como dice el profesor Alejandro, reconocer que estás tranquilo, de que te va a ir bien y mentalizarte en que este es un examen que puedes abordar y que tienes los elementos necesarios. Entonces, para que eso ocurra, no tiene que haberse te quedado ni la mascarilla, ni el lápiz, ni la goma, ni nada de eso, sino que tiene que haber estado todo resuelto. Por eso, todo lo que sea posible controlar, contrólalo, luego mentalízate ya en tener una buena disposición y el resto se va a ir dando de buena forma. Muchas gracias. Ahora vamos con dos preguntas. La primera es para usted, profesor Alexis, viene de Paulo Toledo. Dice, ¿es bueno ver un psicólogo personalmente para elegir una carrera? ¿Puede ayudar? Ya, pensé que eran las dos preguntas, pero ok, bien, gracias Héctor. O sea, a ver, en la búsqueda de una carrera tiene varios elementos que son importantes de contemplar. Para eso hay que definir un poco cuáles son los intereses, cuáles son las habilidades, ¿no?, que cada persona puede desarrollar, cuál es el proyecto de vida que de alguna forma ha comenzado a construir. No es que lo tenga construido, sino que es un poco lo que le interesa, lo que ha pensado en un futuro, ya en términos de poder ir revisando un poco esos escenarios, la experiencia que puede recibir de personas cercanas, lo que hacen amigos, familia, y en función de eso ir determinando cuál es el ámbito que efectivamente les parece más llamativo. Muchas veces los educadores, los psicoeducadores, los psicopedagogos, los orientadores educacionales, los orientadores vocacionales y los psicólogos educativos hacen un trabajo de acompañamiento para poder apoyar ese proceso de discernimiento que se da. Pero aquí también hay que ser cauteloso en términos de no sentirse atrapado, no sentir que tengo la obligación de resolverlo hoy. Debemos ir quemando paso a paso. El primer paso que debemos quemar es dar la prueba, ¿ya? Y una vez dada la prueba, mi segundo paso será definir cuál es mi área, hacia dónde me interesa avanzar. Luego ver cuál fue mi resultado de la prueba, cuáles son mis opciones e ir tomando la decisión. Ojo, nadie está obligado a hacer algo por el simple hecho de salir de cuarto medio. O sea, tenemos la posibilidad de volver a hablar con la familia. Y si mi intención era estudiar un área X y los resultados no me dan, ok, tengo que tener la confianza para poder plantearlo. No estar en un lugar obligado, no estar porque simplemente los demás están, sino que porque efectivamente me llama la atención y me interesa. Siempre un profesional del área le va a poder ayudar y hay que buscar a aquel que esté más cerca, ¿ya? Para que efectivamente ese proceso se pueda dar de buena forma. Muchas gracias, director. Y ahora sí, la segunda pregunta es para don Alejandro. Viene de Robert Flores y pregunta, ¿es verdad que comer dulces en la prueba mantiene concentrado tu cerebro? No, eso está lleno de los neuromitos, está en parte de los neuromitos. Porque, a ver, el cerebro es un órgano que consume una cantidad de energía extraordinaria. Es el equivalente a tener una ampolleta de 25 watts prendida durante todo el día.
¿ya? El 20%, 20 a 25% del oxígeno que tú inspiras todos los días en tu respiración va hacia tu cerebro, y el 20-25% de toda la glucosa, del azúcar que tú consumes en el día, se la come tu cerebro. Es decir, es un órgano que es, a pesar de ser pequeño, porque equivale al 2% de tu peso corporal, se come el 20% de lo que consumes, de oxígeno y de alimentos. ¿Okay? Sin embargo, el problema de la glucosa es que en el fondo la glucosa primero tiene que pasar por todo un proceso metabólico, tiene que ir al estómago, ¿no es cierto?, tiene que disociarse, etcétera. Por lo tanto, de ahí a que esa glucosa llegue al cerebro, va a tardar bastante más tiempo en llegar. En cambio, porque es una glucosa en el fondo que es elaborada, que es química, que es diferente, por ejemplo, la fructosa que te aporta la fruta, comerte una manzana, una pera, un damasco, ¿no es cierto?, un durazno, etcétera, que es rico en fructosa. Y la fructosa lo que hace es que ingresa en una vía bastante más directa, porque se evita este camino metabólico atrás del estómago. Entonces, es cierto que en el fondo tú tienes una gran cantidad de glucosa que va a estar ocupando durante la prueba, que va a estar en la actividad cerebral, la actividad neuronal va a estar con una mayor demanda energética. Pero si tú quieres aportar demanda energética, entonces come una manzana antes, incorpóralo en tu desayuno, como decía el profesor Alexis, levantarte con tiempo, bañarte, sentarte a tomar desayuno tranquilamente, pero trata de comer alimentos que efectivamente te vayan a aportar, ¿ya? Pero el dulce, insisto, el dulce es una glucosa que va a tener que pasar por un sistema digestivo que es bastante más lento, para que a lo mejor cuando llegue a tu cerebro tú vas a estar de vuelta en tu casa después de la prueba. Entonces, en ese caso, sí, incorporarle el consumo de alimentos, un jugo naranja, por ejemplo, extraordinario en la mañana. Cómprate un par de naranjas y prepárate un jugo naranja en la mañana del desayuno. Eso sí es energía directa y mucho más rápida para tu cerebro. Muchas gracias, don Alejandro. Ahora, lamentablemente, por cuestiones de tiempo, estamos llegando ya al final. Nos queda una pregunta que la hace Antonia Jaramillo. Bueno, primero agradece por la presentación y después pregunta, ¿qué nos recomiendan al momento de sufrir algún tipo de distracción, como marcha, ruidos molestos, etcétera, durante la prueba? Y cómo sobreponerse también a un eventual cambio de fecha. Mira, yo creo que en esto, este año nos ha ido enseñando, ¿cierto?, a ir lentamente habituándonos a la incertidumbre y a lo no esperado. Como planteaba el profesor Alejandro, nos íbamos por 15 días a casa y hemos terminado el año, ¿no?, de esta manera. Nos han dicho que vamos de cuarentena, que volvemos a fase 2, que no podemos salir el fin de semana, que no podemos ir en la semana. Nos han dicho que viene una vacuna, que tal vez no viene, que viene más tarde. Nos han dicho que volvíamos a clase, algunos colegios aquí en Temuco volvió a clase un par de días a hacer reconocimiento, después volvió para atrás, ¿cierto? No se pudo hacer. Esto ha sido la constante ha sido el cambio, la constante ha sido la distracción, la constante ha sido eso. Entonces, como ya conocemos un escenario, miren qué curioso este concepto, ¿eh? Lo incierto pareciera ser hoy día ya estable. Entonces, lo estable hoy día es que tenemos incertidumbre, ¿no? O sea, lo estable es que van a haber 2 fechas. Lo estable es que se va a dividir el periodo. Lo estable es que vamos a tener que mantener distancia. Lo estable es que es posible que ocurran. Miren qué curioso, ¿no? Entonces, cuando uno lo piensa y se mentaliza en que es probable que haya modificaciones, la modificación ya no te genera mayor ansiedad porque sabes que es posible que va a ocurrir. Es como cuando alguien va al supermercado y se imagina que va a tener que hacer una fila y llega al supermercado y se encuentra la fila, ya no le genera ni ansiedad, ni qué sé yo, ni malestar, ni nada, porque iba preparado para encontrar la fila, a que va al supermercado y se encuentra con la fila sin estar preparado para eso. Entonces, en ese contexto, quizás primero hay que ver eso. Ahora, segundo, cuando uno ya está dando una evaluación, claro, ahí sirven algunas estrategias, ¿no? Que en ocasiones es como planteaba Alejandro, es como distraer, es como engañar un poco el cerebro con mantener actividades que algunas veces funcionan. Hay personas que se concentran jugando con los lápices, ¿no? Haciendo un juego así, están leyendo y están haciendo cosas de esta naturaleza porque están generando una suerte de atención dividida y permite concentrarse. Pero no hay como un tips que diga en ese minuto utilízalo, porque tiene que ver con entrenamientos previos que uno va aprendiendo para poder adaptarse en el contexto. Entonces, en esos casos es tratar nuevamente de respirar, concentrarse mucho en la respiración, tratar de recuperar un poco el equilibrio y luego volver a enfocarse en la actividad que está planteando, ya con la tranquilidad de que efectivamente esto es importante y va a funcionar de una buena manera. Profesor Alejandro, usted me puede ayudar también en ese tema.
No, o sea, solamente acotar de que, claro, efectivamente los sistemas de atención son extraordinariamente frágiles y siempre estamos rodeados de distractores. Un ruido en la calle, algo Mm, que se cayó, un teléfono que suena, siempre hay distractores, por supuesto. Ahora, aquí el desafío está cómo yo soy capaz de sobreponerme a mm, ese distractor, porque el distractor no está bajo tu control. mm, El distractor es algo externo que está allá afuera y tú no lo puedes controlar. Lo que sí tú puedes controlar, así como decía el profesor Alexia hace un momento atrás, las cosas que sí tú puedes controlar es cómo yo me sobrepongo a ese distractor. ¿Ya? Y en ese sentido, la estrategia más viable para sobreponerte a un distractor es primero saber que pueden ocurrir en algún momento, ¿no es cierto? Pero tener claro de que mi foco hoy día está en esa prueba, está en esa pregunta. Yo vine aquí a rendir una prueba, vine a demostrar lo que soy capaz de hacer y ahí está mi foco. Por lo tanto, los distractores podrán pasar y es normal porque incluso te va a pasar en una prueba que dura 1 hora y media, 2 horas. mm, Es muy probable que en algún momento de la prueba tú pienses, no sé si dejé apagada la luz cuando salí de la casa. O, ¿verdad? Que cuando me vaya a la casa después de la prueba, me comprometí a pasar a buscar pan, ¿te fijas? Y tu sistema de atención van y vuelven mm, permanentemente. Es decir, esos distractores no solamente pueden estar afuera, sino que incluso pueden estar puede adentro. estar bien. Es decir, tú lo Mm, puedes generar automáticamente, ¿ya? Pero lo importante es que esas pérdidas de atención no son anormales, son mm, normales. ¿Ya? Siempre ocurren. El tema es que en el fondo tú tengas claro cuál es tu foco y puedas ser capaz de volver rápidamente. Incluso es hasta sano que en algún momento la prueba cada 20, 25 minutos mm. tú dejes el lápiz, ¿no es cierto? Y te eches atrás en la silla, mires por la ventana, mires alrededor y después te vuelvas a concentrar. Porque los sistemas de atención son frágiles y Mm. se fatigan con facilidad. Entonces, cuando tú haces ese espacio cada 20, 25 minutos, es que no es perder 10, 20 minutos de prueba, simplemente 2 o 3 minutos, mirar por la ventana, mirar la sala, explorarla, no buscando la respuesta a la pregunta, sino simplemente cambiar mi foco de atención para que después pueda volver a la prueba. ¿Sí? Eso es absolutamente, siempre ocurre y es muy sano porque permite que los sistemas energéticos de los procesos de atención Mm, se vuelvan a se cargar reinicia. y puedan ser funcionales. ¿Ya? Les quiero agradecer a ambos por el tiempo, por lo interesante de esta exposición y por responder a las dudas de quienes se conectaron hoy con nosotros. Les quiero recordar también a las personas que están al otro lado conectadas que pueden encontrar este webinar, revisarlo, compartirlo en webinars.mayor.cl. Ahora les cedo unos minutos para que se puedan despedir también de la audiencia. Don Alexi. Sí, claro. Creo que hoy día es como dejar qué frase, ¿no? Qué frase interesante podemos compartir con ustedes para que este proceso que van a vivir hoy sea un buen proceso. Yo creo particularmente que la vida nos tiene muchos desafíos y este es un desafío como otros tantos de la vida que tenemos que saber vivirlo. Y para saber vivirlo hay que hacerlo con responsabilidad, con compromiso, ya, con energía, pero también hay que hacerlo con la disposición necesaria para que sea un evento grato. Y quiero concentrarme en este último punto, porque como lo planteaba Alejandro hace muchos momentos atrás, esto es lo que le da sabor a la vida, el enfrentarnos y el medirnos frente a situaciones que pueden generar un poco de ansiedad, que pueden generar un poco de estrés, pero que finalmente nos van marcando como personas, como seres humanos, en términos de ver cómo vamos enfrentando los distintos desafíos que la vida nos va poniendo. Y aquí la idea es hacerlo así, ¿no? Con energía, con voluntad, con alegría, y créanme que efectivamente el llegar con esta buena disposición se va a iluminar este cerebro, ¿cierto? Va a poder encontrar estos aprendizajes adquiridos en algún momento de la historia y les va a permitir abordar esas preguntas que en ocasiones nos generan mucha tensión de la mejor forma posible. Siéntanse con la tranquilidad de que efectivamente cada cosa se va resolviendo cuando llega. Por tanto, hoy día no se preocupen todavía de la universidad, no se preocupen todavía del ingreso, no se preocupen, todavía marzo no es tema. Hoy día el tema es enero. Y preocúpense de enero, preocúpense de esa prueba, ¿ya? Para que efectivamente luego de enero descansen y se preocuparán de marzo. Pero miren, paso a paso, ¿ya? La idea es ir avanzando en la medida de cómo las cosas van ocurriendo.
Esta ansiedad anticipatoria lo único que hace es nublarnos, es saturarnos y es de alguna forma quitarnos la energía necesaria para enfrentar lo que viene más cerca. Así que mucho ánimo. Recuerden que no están solos, está la familia allí detrás de ustedes y va a estar la Universidad Mayor, ¿cierto? Para todos aquellos también que les interese compartir con nosotros su proceso formativo. Sí, solamente sumarme a las palabras del profesor Alexis, y decirle, claro, que efectivamente hoy día tú tienes la posibilidad de distraerte pensando, estaré preparado para la prueba, qué día me va a tocar, estarán muy difíciles las preguntas, cómo me va a ir, pero eso es, en el fondo, es autorrestarte energía, que es absolutamente innecesaria. Entonces, mirarlo más con una lógica más positiva, desde la gratitud. Qué bueno que he podido terminar mi vida escolar. Qué bueno que hoy día tengo la posibilidad de dar una prueba, que no todos la tienen, ¿ya? Qué bueno que hoy día puedo estar sentado en esta sala, en esta silla, rindiendo esta prueba, y después veré cómo me fue, como dice el profesor Alexis, veré qué puntaje tengo y qué es lo que puedo hacer con ellos, ¿ya? Pero hoy día básicamente es invertir tu energía en agradecer porque has terminado un ciclo de la vida importante, porque a pesar de la cuarentena y de los miles de muertes lamentables que ha habido en Chile y en el mundo, has podido superarla, hoy día estás viva y vivo, ¿no? Y estás disponible para rendir esto. Entonces, mirarlo más de la psicología positiva, el agradecimiento de tener esta oportunidad y este espacio, más que preocuparte de las cosas que son puros fantasmas. ¿Qué me van a preguntar? Va a estar difícil. En el fondo, pues nadie sabe, nadie conoce la prueba, nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe si ese día va a llover, vamos a estar en cuarentena, no va a estar en cuarentena, dónde me va a tocar. Esas son cosas que están fuera de tu control, pero sí lo que sí puedes controlar, en el fondo, es agradecer a tener la oportunidad de rendir una prueba y de haber terminado tu vida escolar. Y de tener una familia atrás que está apoyándote en todo esto. Y gracias por asistir. Sí, gracias a todos. Y a todas y a todos que tengan una muy buena tarde. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que les vaya bien.